tal? Bienvenidos. En los últimos años no se ha dejado de hablar de la reforma constitucional de derechos humanos del 6 de junio de 2011 y sus efectos principales, así como la implementación y definición de medidas de control jurisdiccional y protección de los derechos humanos más efectivos. A partir de esta reforma han surgido varios términos jurídicos que implican un nuevo estudio, nuevas reflexiones y cambios constitucionales. Ejemplo de ello son los términos que surgen de los análisis de las resoluciones de nuestro Tribunal Constitucional y que dieron la bienvenida a la 10ª época, el semanario judicial y su gaceta. Nos referimos a los términos parámetro, principio pro homine, regularidad constitucional, bloque de constitucionalidad y parámetro de regularidad constitucional, entre otros. Soy Daniel Nápoles, bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche. Y para hablar sobre el tema de hoy, proceso de amparo, control de parámetro de regularidad constitucional en México, está con nosotros de la Ciudad de México, Irving Ambriz Gaitán. Él obtuvo el título de licenciado en Derecho con mención honorífica por parte de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis denominada La acción penal privada en el nuevo sistema jurídico mexicano. Adquirió el grado de maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la línea de investigación Juicios Orales en México, Análisis Historiográfico, siendo congratulado con mención honorífica. Cuenta con estudios de historia por parte del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asimismo, ha tomado diversos cursos de actualización en materia constitucional, amparo, derecho administrativo, disciplinario y derecho penal en el Instituto GEBO. Cuenta con cursos en materia de teoría política en la plataforma digital Polimatia. Ha impartido clases en materia de amparo en diversas casas de cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia, así como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha laborado en diversos despachos jurídicos en materia corporativa, penal, civil, constitucional. Fue servidor público en el Poder Judicial de la Federación, laborando en diversos tribunales colegiados de circuito en materia mixta. Pertenece a la Asociación Cultural Valle de México, AC, y diversas instituciones con fines filantrópicos y sociales. Actualmente funge como abogado postulante en materia de amparo y diversas ramas relacionadas a la ciencia del derecho. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Daniel Nápoles, pues antes que nada muy agradecido por la invitación que me hiciste tú en representación del Instituto de Difusión Jurídica Ciudad del Carmen, y congratulado pues por el hecho de saber que no solo el de La Voz ha participado en estas actividades académicas gratuitas, sino también otros compañeros y operadores jurídicos como Víctor Alberto Porras Arellano, un buen amigo de la generación, José Antonio Bonilla Jaimes, que también es un buen compañero de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Jorge Sánchez Ramírez, un arduo funcionario público y muy capacitado, y también un buen amigo, Luis Javier Villafuerte Arias, con el cual tuve la dicha de aprender un poco de tópicos en materia laboral hace ya no mucho tiempo. Y pues aquí agradecido por la invitación, ojalá podamos sentar las bases de hacer comentarios relativos a lo que bien tú referías de todo el conjunto de cambios al sistema normativo mexicano, que en teoría tienen la pretensión de maximizar los derechos fundamentales que tanto hacen falta en el México que vivimos el día de hoy. Irving, muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Estamos muy contentos en el instituto y pues en lo personal porque hayas aceptado esta participación y por supuesto de aprovechar de nueva cuenta pues el espacio, ¿no? Para reiterar los agradecimientos a los colegas que has mencionado. Es un placer que colegas como tú de la generación pues estén participando en este proyecto, en estos espacios, y la invitación pues está abierta, ¿no? Para todos aquellos que nos están siguiendo en esta transmisión, el espacio para poder participar está abierto y pues bueno, si me lo permites daremos comienzo a esta entrevista, Irving. Claro.
Hoy nos referiremos a esta nueva forma de hacer control constitucional a través de los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por ello, pues quiero preguntarte, ¿no? ¿Qué es el parámetro de control de regularidad constitucional? Bueno, es importante recalcar que a raíz de un conjunto de reformas constitucionales, no solamente en materia de derecho penal, de Sistema Nacional Anticorrupción, también ha habido una ardua labor legislativa por parte de nuestro Congreso a consecuencia de una sentencia que, pues, para el Foro de los Abogados es muy conocida como la sentencia emitida por la Corte, que fue el asunto Rosendo Radilla Pacheco, que indiscutiblemente trajo como consecuencia una responsabilidad de carácter internacional en donde el Estado mexicano pues tuvo que dar cumplimiento a dicha resolución y emitir un conjunto de reformas que ya hacían falta determinar en el Estado mexicano con el propósito de maximizar y de garantizar los derechos humanos de los cuales tanto se ha hablado desde la cultura occidental hasta la fecha, pero que afortunadamente a raíz de un conjunto de reformas constitucionales como la del 10 de junio del 2011, sin menospreciar la reforma del gobierno de Zedillo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 94, trajeron como consecuencia un conjunto de cambios orgánicos y cambios de metodología para poder interpretar y aplicar el derecho. Tú y yo, por ejemplo, en la facultad, yo recuerdo que tuvimos maestros de una corriente netamente iuspositivista, en donde partiendo del vocablo de la cultura francesa del siglo XVIII, si mal no recuerdo, Voltaire decía que el juez era la boca de la ley, ¿no? E inclusive Montesquieu llegó a sostener en un momento determinado que los jueces eran pericos de la ley y que solamente aplicaban la normatividad. Y de igual manera el Código Civil francés, que indiscutiblemente tuvo repercusiones en la codificación mexicana, pues también trajo como consecuencia que los juzgadores mexicanos de siglos anteriores y abogados postulantes de otros momentos históricos aplicaran de manera exacta la norma jurídica, partiendo de una corriente meramente iuspositivista, debidamente decantada en el Porfiriato y posteriormente en la época juarista, y que hasta cierto punto ese era entendido como el Estado democrático de derecho, un Estado en donde tenía que garantizar un conjunto de disposiciones normativas, pero fue a raíz de estas reformas que te acabo de referir, en donde el sistema jurídico mexicano se empezó a constitucionalizar. Hay una expresión que me gusta mucho del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que ha llegado a sostener que todas las ramas del derecho se están constitucionalizando. Y partiendo de esa constitucionalización de las ramas del derecho, pues los operadores jurídicos tenemos que ver más allá de lo que diga nuestro derecho interno. Evidentemente, utilizar como metodología, pues la Constitución, que querramos o no, es el documento más importante y es el que marca el orden constitucional y jurídico y de legalidad. Pero justamente esta terminología del parámetro de control de regularidad constitucional, podríamos, en primera es un término que utilizó la Corte desde la acción de inconstitucionalidad 155/2007 y otros precedentes que en su momento voy a referir, pero que todos estos se decantaron y se puntualizaron de manera exponencial en la contradicción de tesis 293/2011, en donde la Suprema Corte, a raíz de esta responsabilidad internacional del asunto de Radilla, pues trajo como consecuencia que la pirámide o la mal llamada pirámide keynesiana que nos enseñaron en Introducción al Estudio del Derecho, pues está totalmente superada porque la Constitución ya no está sola. La Constitución tiene que ser interpretada, aplicada y aplicar diversos estándares acompañado de los criterios emitidos por el Semanario Judicial de la Federación, que son publicados por la Corte, los criterios vinculantes que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tratados internacionales y los derechos fundamentales que se desprenden propiamente de nuestra Carta Constitucional o de nuestro Código de Códigos, parafraseando a Ignacio Burgor-Higuela y al maestro doctor Guerra Vicente Luis, que nos explicaban toda esta cuestión de que en un tiempo determinado, en el marco constitucional mexicano, el documento más importante era la Constitución, a grado tal que inclusive
historiadores que venían de Estados Unidos a hablar sobre o a hacer historia sobre México, llegaban a considerar a la Constitución como la Biblia política mexicana. Entonces, a raíz del cambio estructural y de un conjunto de reformas que, insisto, fue a consecuencia de una resolución internacional en donde a México se le condena por una arbitrariedad a una persona importante en nuestro país, desde el punto de vista jurídico y social, pues trajo como consecuencia este nuevo concepto o esta nueva metodología para poder aplicarla en los futuros procedimientos. Inclusive, tú no me dejarás mentir, el 22 de junio de este año, la Corte hizo una aplicación de parámetro de control de regularidad constitucional en relación al error judicial y cómo las personas que estén sometidas a un procedimiento de carácter penal, para el supuesto caso de que se llegue a advertir de manera objetiva un error judicial, pues esta persona, si es absuelta y si se reconoce su inocencia durante un procedimiento penal, pues pueda ejercer diversas expectativas de derecho, pues con el propósito de tener una indemnización que se desprende no de la Constitución, sino del artículo 10 y posteriores de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, propiamente, yo definiría el parámetro de control de regularidad constitucional como un parteaguas en el ámbito jurídico mexicano y una constitucionalización del orden jurídico, en donde todos los operadores jurídicos en el ámbito de su competencia tienen que utilizar datos, factores que se tomen como necesarios para poderlos analizar, partiendo de una comprensión e inspección maximizada, pues con el propósito de dar cumplimiento a lo que dice nuestra Carta Fundamental y todo el marco normativo que acompaña hoy en día a la mal llamada Biblia política mexicana en aquellos años del siglo XIX y XX. Correcto. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha florecido con el nacimiento de nuevas reglas, cánones o criterios para proteger los derechos humanos. Ha sentado las bases para que los jueces que resuelven una controversia se apoyen en lo que ella ha definido como un parámetro de control de regularidad constitucional. Ahora bien, surge la necesidad de preguntarte, ¿qué es el juicio de amparo? Bueno, el juicio de amparo o el proceso constitucional de amparo, por definición tradicional, es un medio de control constitucional, es un instrumento que garantiza el respeto a los derechos humanos cuando una autoridad pueda cometer algún acto arbitrario violentando estas disposiciones normativas. Es importante recalcar que por lo menos en el sistema jurídico mexicano existen otros mecanismos de protección de derechos fundamentales, como lo es la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y otros mecanismos, pero el juicio de amparo o el proceso constitucional de amparo tiene como nobleza el hecho de proteger a los ciudadanos cuando se sientan agraviados de forma directa por algún acto de autoridad que pueda restringir de manera malsana alguna garantía o algún derecho. Ahora bien, entiendo que la mayoría del auditorio son o estudiantes, o operadores jurídicos y demás cuestiones, pero no estaría mal recordar que bajo la tópica de José Eduardo Telles Espinosa, de Juan Becerril, de Alberto del Castillo del Valle, de Ignacio Burgoa y de muchos otros tratadistas de los cuales los abogados leemos para poder tener una concepción general de la visión de la Constitución, debemos de entender que los derechos fundamentales, por definición, son todas aquellas prerrogativas que tiene el hombre y la mujer por el simple hecho de tener esa calidad humana, por así decirlo. Los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que se encuentran debidamente positivizados en una norma, en un fundamento normativo, de ahí la expresión fundamento. Y las garantías son, bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, una garantía consiste en afianzar lo establecido. Entonces, las garantías son el vehículo o el motor por medio del cual el gobernado va a poder acudir a una instancia constitucional con el propósito de hacerle ver a una autoridad que ocurrió un hecho fáctico y que de ese hecho fáctico se generaron violaciones a sus derechos fundamentales, y pues el amparo es este mecanismo de protección de control constitucional. Ahora, siguiendo la línea argumentativa de mi maestro José Díaz de León Cruz,
Él en algún momento, cuando nos explicaba el contenido y continente de la contradicción de tesis 293/2011, nos llegó a garantizar y asegurar que una definición técnica modernizadora del amparo es que el amparo es una herramienta, es un mecanismo que establece el parámetro de control de regularidad constitucional. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar ese parámetro de control de regularidad constitucional? Pues a través de procesos y a través de precedentes y de un conjunto de normatividades que ya no solamente están en nuestra Constitución, partiendo evidentemente de la interpretación y del sistema de fuentes que se desprende del artículo 133 constitucional, y únicamente para efectos de tratar de fundamentar o de tratar de invitar al público que nos escucha a que todo esto tiene un fundamento. Si nosotros revisamos la acción de inconstitucionalidad 155/2007, el amparo directo 28/2010, el expediente varios 912/2010 y finalmente la contradicción de tesis, que hasta cierto punto es la que amolda toda esta doctrina del parámetro de control de regularidad constitucional, decantándola en un aspecto relativo al proceso de amparo, vamos a podernos dar cuenta de que hoy en día el amparo, así como en 1941, pero un poquito más transparente y con mayor acceso a la justicia, se está permitiendo que los gobernados que se sientan agraviados por una violación a sus derechos, pues puedan tener un tribunal que bajo la tópica de aquella frase magnate de José María Morelos y Pavón, acudan a un tribunal a quejarse y reciban el amparo de la justicia de la Unión. Irving, sabemos que la finalidad de los derechos humanos es proteger principalmente la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la propiedad de cada ser humano, entre otras cuestiones. En este sentido, ¿cuál es la relevancia que tienen los derechos humanos en México? Bueno, la relevancia es que pues son prerrogativas o son discursos normativos que deben de ser aplicados no solamente en el México de hoy, sino desde los tiempos de las bárbaras legiones se ha discutido sobre las prerrogativas o no prerrogativas que tienen determinadas personas. Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que se sienten agraviadas, pues porque no hay una satisfacción por parte del Estado para garantizar los derechos a la salud. Lo estamos viendo en este proceso de pandemia. ¿Cuántos procesos de amparo no han promovido colegas en donde efectivamente lo que se pretende es garantizar este derecho a la salud que se desprende del artículo 4 constitucional? O, por ejemplo, no solamente la relevancia que tienen los derechos humanos a estos grupos vulnerables por la situación de la pandemia, sino que también pues, los grandes contribuyentes tienen inclusive sus propias prerrogativas de derechos, las personas que están sufriendo un proceso penal tienen indiscutiblemente mecanismos ordinarios para poder tratar de revocar las determinaciones de los jueces de control o demás autoridades. Y yo creo que es un tema constante, porque te vuelvo a repetir, desde hace muchos años se ha discutido esta cuestión de los derechos humanos, y creo yo que la relevancia es inmutable, es constante, partiendo del hecho de que la materia a la cual nosotros nos dedicamos, que es el derecho, pues es una institución que cambia conforme se van generando las situaciones en concreto. Por ejemplo, ahorita tal vez podríamos hablar que un derecho fundamental en un momento determinado, y no dudo que de forma implícita ya se encuentre contenido en la Constitución, es el derecho a que todo ser humano tiene derecho al acceso a la justicia a través de plataformas digitales. Y si advertimos que muchas entidades federativas no han tenido no han aplicado políticas públicas para reformar códigos o implementar un juicio en línea, como ya está sucediendo de manera muy limitada, pero sucede en el Estado de México y en el Poder Judicial Federal, pues digamos que ese tipo de tópicos son los relevantes para poderle dar los derechos humanos que tanto pedimos los ciudadanos cuando acudimos a un tribunal de justicia, partiendo del hecho de que pues para que podamos nosotros pedir justicia tenemos que acudir a instancias judiciales, dado que al final de cuentas son los organismos gubernamentales que tienen como función principal la procuración y administración de justicia. Nos has hecho mención de la relación de derechos humanos en México y la protección que deben de recibir. Por ello quiero preguntarte, ¿qué opinas del papel del Poder Judicial de la Federación? Bueno, creo yo que
desde hace muchos años, partiendo de una cuestión de presupuesto, el Poder Judicial siempre se ha caracterizado por un acceso a la justicia relativamente eficaz y eficiente. Creo yo que hoy en día, los que hemos tenido oportunidad de, de participar en procesos en línea en el Poder Judicial, atendiendo a los acuerdos generales que ha emitido la Corte y el Pleno, el Pleno y el Consejo de la Judicatura Federal, creo yo que están haciendo lo humanamente posible por tratar de darle el acceso a la justicia a las personas. Hay otras entidades federativas que de igual manera están tratando de garantizar estos derechos fundamentales, pero también es evidente que la carencia de políticas públicas para la implementación e inclusive la educación de entender que la tecnología nos está requiriendo una importancia y una decantación precisa pues, para hacer trámites en línea, es necesaria, pues, atendiendo al hecho de que muchas personas actualmente pues, no tienen acceso a la justicia porque nuestros tribunales están cerrados, ¿no? Y a pesar de que se han publicado circulares, pareciera ser que son discursos distorsionadores, como bien lo refería mi maestro Oscar Correas, de que nos están tratando de dar a entender que están haciendo todo lo posible para darnos acceso a la justicia a través de plataformas digitales, pero pues cada semana, cada 15 días sale alguna circular en donde o imponen una restricción o inclusive alargan la prórroga de la suspensión de actividades, en donde indudablemente no están garantizando los derechos humanos, pero lamentablemente también hay que entender que la infraestructura y la situación o el hecho superveniente que estamos viviendo está generando que el Estado mexicano se dé cuenta que necesitamos más plataformas judiciales y necesitamos más políticas públicas pues para dar acceso a la justicia a los ciudadanos que lo requieren en este momento. Entonces, creo yo que la historia es un profeta con la mirada vuelta atrás. Yo creo que por algo suceden las cosas y creo que hoy en día pues todos tenemos que estar conscientes de esta necesidad de los derechos humanos, aplicándola necesariamente a los trámites en línea, que es una tarea compleja, pero pues mira, al final de cuentas el Estado tiene una obligación moral, ética y constitucional, que es tratar de satisfacer las necesidades de la ciudadanía, y pues si el Estado, por conducto de sus servidores públicos, y estos al tener una relación de sujeción, se comprometieron a hacer cumplir la Constitución, y si partimos de este parámetro de control de regularidad constitucional, pues se tienen que hacer las políticas públicas más consolidadas y sobre todo transparentes, pues para efectos de que la ciudadanía tenga acceso a la justicia en estos momentos de pandemia. Y precisamente en relación a lo que refieres, a partir del Acuerdo General 13-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, hemos escuchado comentarios positivos y negativos del actuar del Poder Judicial de la Federación. ¿Crees que el Poder Judicial está a la altura de esta pandemia que estamos viviendo? Pues creo yo que podría estar a la altura si existieran políticas públicas más decantadas a la procuración y administración de justicia, que indiscutiblemente es un tema político, pero yo te lo comentaba hace unos minutos. Desde el 1994 la Corte ha tratado de convertirse en un tribunal constitucional, y desde gobiernos priistas, panistas, morenistas, no dudo que haya la buena voluntad para esos efectos, de que haya una debida, de que nuestra justicia y nuestros tribunales estén a la altura de las necesidades de la sociedad, pero lamentablemente la realidad supera la legalidad, ¿no? ¿Cuánta razón tenía Isidro Fabela cuando decía que pues las instituciones tienen que tener como propósito fundante el satisfacer las necesidades de la sociedad? Ahora, creo yo que si tuviéramos, bueno, tenemos un gobierno que no dudo que tenga buena voluntad, pero partiendo de este hecho superveniente, pues nos estamos dando cuenta que hace falta no solamente políticas públicas en materia de procuración y administración de justicia, sino políticas públicas en materia de salud, en materia laboral, en materia de pequeñas y medianas empresas para que puedan competir con las grandes transnacionales. O sea, creo yo que estamos viviendo un proceso político y necesariamente jurídico, porque la política y
y los aspectos jurídicos siempre van de la mano desde una perspectiva sistémica, creo yo que hace falta un trabajo serio y objetivo por parte de nuestro gobierno, pues para que, y también evidentemente la concientización de la sociedad, para darnos cuenta que el tribunal y el Estado pues no pueden hasta cierto punto satisfacer las necesidades, a pesar de que si aplicáramos las teorías magnánimas de la teoría política de los grandes ilustrados del siglo XVIII, XIX y XX, nos han dicho que el Estado tiene como función pues la felicidad del ser humano, ¿no? Entonces, si una persona no tiene estas garantías constitucionales y convencionales, a pesar del discurso del parámetro de control de regularidad constitucional, pues es momento de que los ciudadanos ejerzamos los propios derechos que se desprenden de nuestras leyes para presionar al Estado por el conducto de la legalidad y lograr no solamente políticas públicas adecuadas para la administración y procuración de justicia, sino para otros sectores que también son igual de importantes que el que hablamos sobre si nuestro tribunal está a la altura o no de las necesidades de la sociedad. Irving, tenemos unas preguntas que nos hicieron llegar a nuestra página y pues queremos pedir para responderlas. Claro, claro. La primera pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Qué es necesario para que se implementen políticas públicas respecto a este tema que nos expones? Bueno, mira, yo me refiero mucho a política pública porque debemos entender el concepto. Mauricio Merino la define como la intervención del Estado para alterar el status quo en un sentido determinado. ¿Cómo se hace una política pública? Digo, no soy politólogo ni mucho menos, pero si nos remitimos al artículo 70, 71, 72 de nuestra Constitución, nos vamos a dar cuenta que a través de iniciativas legales, a través de la intervención propia de las cámaras de diputados, de senadores, del presidente, o incluso a través del ejercicio del derecho de petición, podemos presionar al Estado pues, para que aplique políticas públicas. Digo, al final de cuentas, la Cámara de Diputados y de Senadores son órganos de representación social. Entonces yo creo que ahí sí hace mucha falta que los ciudadanos tengamos, nos convirtamos en seres politizados y le exijamos a nuestros diputados y senadores que hagan políticas públicas y que dejemos de debatir cuestiones no irrelevantes, pero cuestiones que a veces son mucho de política y muy poco de ciencia política aplicándola con el derecho. Entonces, recordemos que el sistema penal acusatorio, si mi memoria no me traiciona, inició con una iniciativa ciudadana. El Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley 3 de 3 inició con una iniciativa ciudadana. Y hoy en día, gran parte de los sistemas operacionales para crear políticas públicas son a través de debates, a través de la participación ciudadana, que por ejemplo, yo no he visto alguna persona experta en este tipo de cuestiones que capacite, así como en tu plataforma o en otras muchas, el cómo poder hacer o cómo poder participar activamente para la toma de decisiones a través de iniciativas legales o derechos de petición, pues con el propósito de lograr que el Estado se dé cuenta que en la vida real pues, hay muchas necesidades sociales. Gracias por la respuesta, Irving. Tenemos una pregunta más y nos refiere a lo siguiente. ¿El amparo puede ser un medio para hacer valer el acceso a la justicia en esta época de pandemia? Sí, por ejemplo, bueno, más bien no por ejemplo, si aplicamos el artículo 17 constitucional, vamos a advertir que en el artículo 17 se garantiza el derecho constitucional para el acceso a la justicia. Entonces, y concatenado con esto, pues existen muchísimas reformas, criterios de la Corte, tribunales constitucionales, en donde pues podemos nosotros invocar esa garantía constitucional, sin olvidar que atendiendo también al proceso de pandemia, se han generado muchos conflictos de choque de derechos humanos, pues porque también no hay que soslayar o no hay que olvidar que también los servidores públicos que laboran en tribunales, pues también tienen sus derechos a la salud, tienen sus derechos laborales. Entonces, nos estamos dando cuenta que hay un constante choque de derechos fundamentales, tanto la garantía constitucional
del acceso a la justicia, como la garantía constitucional que se desprende del artículo 117, que es tener un buen gobierno. Entonces, por eso yo creo que digo, el amparo es un instrumento de protección en donde sí se puede atacar o sí se puede exigir por parte del tribunal que haya acceso a la justicia, pero algunos criterios de tribunales actuales nos han sorprendido en el sentido de que vale más la seguridad nacional, el orden público, interés social, para que no haya más contagiados, que activar los tribunales de justicia en México. Gracias por la respuesta, Irving. Tenemos una pregunta más y nos refieren, ¿podría existir alguna consecuencia internacional ante la falta de implementación de políticas públicas para el acceso a la justicia en tiempos de pandemia? Pues es lo que comentaba hace un minuto, o sea, creo yo que en primera instancia este proceso de pandemia indudablemente nadie lo impuso, es una cuestión, quiero pensar que es natural, forma parte de los procesos históricos que estamos viviendo, tal vez es una llamada de atención de la naturaleza para que nos concienticemos en los derechos ambientales que también están inmersos en la Constitución, pero creo yo que es una tarea compleja. Dudaría que hubiera alguna responsabilidad por tratarse de las políticas que están implementando algunos tribunales de cerrar las actividades laborales, pero díganle eso a una persona que está reclamando alimentos, díganle eso a un padre que no ha visto a sus hijos por 3 meses porque no pudo fijar un régimen de pensión alimenticia y guardia y custodia, díganle eso a cualquier persona que esté en estado de vulnerabilidad, que no le puedan dar sus medicamentos, pues porque algunos hospitales están inhabilitados o no tienen los suficientes recursos para satisfacer las necesidades. Por eso yo partía de la premisa fundamental de que hace falta política pública, hace falta intervención de los propios ciudadanos. El amparo es un mecanismo para inclusive solicitarle a un tribunal que modifique alguna normatividad o que inaplique alguna porción normativa, precisamente para lograr la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Creo yo, y regresando a la pregunta, que sí sería complicado algún tipo de responsabilidad, pues porque la pandemia es un hecho superveniente que nadie esperaba, ¿no? Pero creo que es una buena oportunidad en estos foros para poder debatir de qué manera podemos presionar a nuestro gobierno democrático de derecho, que parece más un estado oligárquico, un estado un tanto maximizado más a intereses políticos que siempre han existido en nuestro país, pero yo creo que ese es el debate constante. Hace falta políticas públicas, dudaría que hubiera alguna responsabilidad internacional, a menos de que el Estado tuviera los recursos suficientes para poder implementar políticas públicas, en este caso, para maximizar los juicios en línea y otros derechos que señalé hace unos minutos. Gracias, Irving, por la respuesta. Y tenemos una última pregunta y refiere lo siguiente. En el choque de derechos constitucionales, salud y justicia, ¿existe la posibilidad que ambos prevalezcan en diferentes dimensiones? Bueno, esa pregunta es bien interesante y me voy a remitir a la contradicción de tesis 293 del 2011. Esta contradicción de tesis, además de que refiere muchos postulados y muchos tópicos relevantes en materia constitucional y en materia convencional, también nos habla de que los derechos humanos se tienen que maximizar. La Corte le llama que todos los derechos humanos, o cuando hay una confronta entre el derecho a la salud y el derecho a la justicia, se tiene que aplicar una armonización de derechos y aplicar una sistematización de este parámetro de control de regularidad constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún derecho humano está por encima de ningún otro. Así como existe el derecho a la salud, es tan importante el derecho al interés superior del menor, es tan importante el derecho a la justicia, y ese es el gran reto que tienen nuestros jueces y que tenemos nosotros como abogados postulantes, porque al final de cuentas los procesos los iniciamos nosotros al momento de instruir o de brindar una asesoría legal a nuestros clientes, y pues nosotros también, bajo un principio que yo le digo de empatía institucional, debemos de apoyar a los tribunales para darles también un soporte argumentativo, técnico e inclusive hacer propuestas para que a través de procesos judiciales
pues podamos persuadir y convencer a las autoridades de que así como el derecho a la justicia existe y debe existir, también está el derecho a la salud. Entonces, respondiendo a la pregunta, es compleja, es complicada, pero creo yo que aplicando la armonización de derechos, se tienen que crear resoluciones o se puede presionar a tribunales pues, para que den acceso a la justicia y sobre todo en tratándose de cuestiones de salud pública. Gracias, Irving, por la respuesta. Y bueno, no tenemos hasta este momento más preguntas de nuestra audiencia. Y me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría agregar a manera de conclusión? Bueno, en primera instancia, pues agradecer la invitación. Creo que es un tema muy citado, muy citado. Es un tema que inclusive algunos compañeros han aplaudido que en este año cumplimos 9 años de la implementación. No dudo que sea una buena forma para conmemorar, pero también hay que concientizar que pues este conjunto de reformas son la consecuencia de procesos judiciales que salieron mal y que a raíz de una responsabilidad internacional, nuestro Estado mexicano se tuvo que homogeneizar con las políticas públicas latinoamericanas para efectos de garantizar derechos, promover derechos fundamentales, no solamente garantizar los derechos de las personas físicas como tú o como yo, sino de personas morales. Y creo yo que en este proceso de pandemia, a pesar de las desgracias que han ocurrido, pues también sirve como un proceso de reflexión para que nos demos cuenta que a través de demandas de amparo, a través de acciones constitucionales, a través de la aplicación de políticas públicas, a través de la intervención de la ciudadanía hacia con nuestro gobierno, pues podamos tratar de hacerle ver al Estado las grandes carencias que tiene nuestro país, la obligación, recordarle a nuestro Estado la obligación que tiene de trabajar por el bien del pueblo, y a pesar de esta transición política que estamos viviendo, pues creo yo que con mayor razón el partido que nos gobierna y al final de cuentas las políticas que están implementando son sujetas a crítica, pero creo yo que sí hace falta muchísima más observancia a cómo se va a procurar y administrar la justicia en estos meses en donde todavía va a haber suspensión de actividades. Y creo yo que la solución es los procesos en línea, la solución es buenas iniciativas de reforma, el invitar a expertos a que nos hablen sobre los temas relativos al mismo y sobre todo que la ciudadanía se sienta empoderada porque lo está, pues para poder alzar la voz y poder solicitar la aplicación de nuestro documento político y demás documentos internacionales para precisamente tratar de incentivarlo y que se cumplan las prerrogativas que se advierten de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y otros documentos que vuelvo a repetir y digo, al final de cuentas, por eso se llama así la plática, que se aplique este parámetro de control de regularidad constitucional y que seamos conscientes que el poder está en los procesos, en la actividad proactiva y en el respeto irrestricto a los derechos humanos, en la trinchera con independencia de en dónde estemos, seamos postulantes, seamos servidores públicos, seamos gobierno, seamos escuelas o instituciones. Por ejemplo, tú de forma implícita y el instituto, pues está promoviendo no solamente pláticas de este tipo, sino de otras materias como la justicia electrónica, como la materia laboral, como la materia relativa a la mediación, que también es un mecanismo en el cual nosotros podemos ayudar como operadores jurídicos, pues para que los tribunales no nos argumente que por cargas de trabajo se está alargando una audiencia o el dictado de una sentencia. Entonces creo que hace falta mucho análisis al respecto, mucha reflexión y sobre todo la aplicación proactiva, pues para satisfacer, insisto, los derechos humanos a raíz de toda esta metodología nueva que nos están dando nuestros tribunales y nos está sirviendo como poder, pues para poder ejercer acciones en pro de la justicia y evidentemente de los derechos fundamentales y convencionales que tenemos a nivel mundial. Muchas gracias, Irving. No sé cómo andes de tiempo. Nos hicieron llegar dos preguntas más aquí a nuestro chat. Claro que sí, yo encantado. Perfecto. Aquí la dinámica va a ser diferente. Van a aparecer aquí okay. en la pantalla.
Y pues bueno, aquí tenemos la primera. No sé si te aparece ahí, si la alcanzas a... Sí, dice, en la A ver. actualidad un juicio de amparo dura entre 3, 6 y 18 meses. ¿Crees que ha dejado de ser un medio de impugnación efectivo para la sociedad? Bueno, esa es una pregunta muy buena. De hecho, el doctor Baldomero Mendoza ha emitido algunos comentarios críticos muy bien fundamentados de que hace falta que nuestro juicio de amparo pues cumpla con esa justicia pronta y expedita, ¿no? Ahora, si bien es cierto, como bien lo refiere mi amigo Alberto de la Porra, es en efecto, los juicios tardan, los procesos judiciales son tardados, pero el problema es el proceso burocrático. Bien, ¿cuánta razón tenía Max Weber que en su libro de Estado y Sociedad decía que cuando el derecho se burocratiza, deja de satisfacer estas necesidades? Entonces, partiendo de esta premisa y de esta crítica muy bien construida por parte del doctor Baldomero Mendoza, no estaría mal hablar inclusive de hacer una reforma a la ley de amparo, pero creo yo que si, por ejemplo, una autoridad se está dilatando en emitir alguna resolución o algo así, pues digo, partiendo de nuestro propio orden constitucional y como abogado yo te puedo decir, pues existen medios de impugnación, existen recursos, existen quejas ante la Comisión Interamericana, que al final de cuentas forman parte de la burocracia, pero hablando como abogado, yo te puedo decir que es lo que tenemos y hay que aplicarlo. Si alguna autoridad se está dilatando en la emisión de alguna resolución o si se tarda demasiado bajo aspectos no racionales y no objetivos, pues tenemos las quejas administrativas, tenemos mecanismos de protección en contra de servidores públicos que cometan esas arbitrariedades, ¿no? Entonces, creo yo que la pregunta de mi amigo sí es productiva en el sentido de que efectivamente el amparo no es tan rápido como nosotros quisiéramos, pero a veces puede tener resultados viables. Por ejemplo, lo remito de nueva cuenta a la sesión plenaria de la Corte, en donde una persona va a poder ser indemnizada por un error judicial y que no dudo que ese procedimiento haya durado muchísimo tiempo. Y entendemos que la justicia que se alarga, pues no es justicia, por ahí dicen, ¿no? Pero pues es lo que tenemos y como abogados tenemos que tener un parámetro y un control. Y si no estamos a gusto, podemos emitir juicios de valor, hacer alguna propuesta legislativa con nuestros legisladores para ese efecto, o incluso pues presionar al tribunal a través de los mecanismos que los abogados sabemos. Ahora, como ciudadano común y corriente que lo soy, pues también podría hacer una crítica y estar criticando las disposiciones normativas y que el juicio de amparo no es tan sumario como nosotros lo esperábamos. Justamente por eso los abogados tenemos que tener una capacitación constante, pues porque el amparo también tiene su vertiente sumarísima bajo la tópica de José Eduardo Telles Espinosa y otros magistrados que han hablado al respecto. Pero creo yo que el problema es ese, o sea, vuelvo a repetir, Max Weber decía, la justicia burocrática no es justicia y ahí se termina y no se cumplen las necesidades de la sociedad. Baldomero Mendoza critica la ley de amparo y habla inclusive de hacer una reforma. Yo creo que estoy de acuerdo con él, pero también en la trinchera de la postulancia, pues hay que presionar a las autoridades, no solamente a través de la legalidad, sino también a través de mecanismos de quejas administrativas que pocas veces se dan a notar por parte de los abogados porque a veces tenemos miedo a que haya represalias en contra de nosotros porque pues nosotros estamos en el ambiente judicial. Gracias. Nos dejó otra pregunta, Alberto. La voy a poner aquí en la pantalla. Ok, dice, derivado de la pandemia, ¿crees que el juicio de amparo sea accesible para las personas que no tienen acceso al Internet? Pues volvemos a lo mismo. Haciendo un ejercicio constitucional y convencional, existe el derecho a que todos se supone que tenemos derecho al Internet. Es más que evidente que muchas personas de bajos recursos económicos no las tengan, ¿no? O que inclusive por algún error tecnológico, ahorita se termine la conexión de Internet y no podamos platicar. Pero creo yo que volvemos a lo mismo, políticas públicas. Esta es una cuestión de política. Bolívar Echeverría decía que la política tenía que ser esa institución innovadora que le diera acceso no solamente a la justicia de los ciudadanos, sino
la satisfacción de las necesidades. Thomas Hobbes en el Leviatán decía que la función del Estado era darle acceso a la felicidad al ser humano bajo cuestiones tal vez muy románticas, pero creo yo que la responsabilidad es del Estado, ¿no? Y si el Estado nos dice que no, existen los medios, existen los trámites administrativos, como bien los conoce mi buen amigo Porras, y si, por ejemplo, una persona no tiene acceso a Internet para el acceso a la justicia, pues los abogados por eso estamos para ser proactivos y para persuadir y convencer a nuestros clientes y darles a entender cómo son los procesos judiciales y que ellos también estén conscientes de a lo que se van a afrontar. Y si no hay acceso a Internet, pues nosotros como abogados egresados, por ejemplo, en mi caso y en tu caso y en el caso de la pregunta de mi amigo, pues somos egresados de la máxima casa de estudios y ustedes saben perfectamente que en nuestra universidad nos educaron para apoyar a la ciudadanía y en ciertos casos hasta llevar asuntos pro bono con el propósito de proteger a la ciudadanía y de darle acceso a la justicia, aun y cuando sea a través de nuestro conducto y de nuestros propios recursos. Muchas gracias, Irving. Bueno, pues con esto daríamos por concluida esta serie de preguntas o serie de preguntas y respuestas. Antes de concluir, pues me gustaría preguntar en la audiencia, ¿alguna red social donde podamos contactarte, alguna duda, datos de contacto que desees compartirnos para la audiencia que está Claro, siguiéndonos esta noche? Pues claro, a pues yo soy futuro muy, tenga la intención de contactarte, ¿no? A través de tus redes sociales, lo que tú gustes proporcional. Igual, pues si tienen alguna cuestión allá en la Ciudad de México, que como lo señalé al principio de esta entrevista, pues tú te encuentras allá. Entonces, pues cualquier duda, cuestión, ¿cómo pueden contactarte? claro, bueno, yo radico en el Estado de México, pero pues estoy a unas cuantas calles de la Ciudad de México, ¿no? Pues me pueden contactar en mi red social, que es la que más utilizo, que es Facebook. Estoy como Ambris Irving, o a mi teléfono celular 55 11 99 35 94 para cualquier duda, sugerencia, crítica constructiva de preferencia. Y con la espera de que les haya gustado mi intervención, obviamente vuelvo a repetirles, este tema es un tema pues no tan nuevo. Tomemos en cuenta que desde el 2010 se ha hablado al respecto y antes de ello se ha hablado al respecto, y que nosotros los abogados pues difícilmente vamos a encontrar otra metodología respecto a este parámetro de control de regularidad constitucional, dado que a los que nos gustan estos temas de derechos humanos, pues nosotros como abogados lo que hacemos es checar precedentes, checar criterios, tratar de concretarlos para que la ciudadanía los entienda, y pues que la decisión está en nosotros. Y hoy en día los que tienen acceso a Internet pues pueden entrar a la página de la Corte y de la Convención Americana y de otras cortes internacionales, pues para que más o menos vayan emitiendo sus propios juicios de valor y se den cuenta del gran poder que tiene la ciudadanía, y mejor aún con este medio de control constitucional que tanto ha caracterizado a México y que indudablemente es uno de los precedentes históricos más importantes, que hasta la fecha pues nos sigue dando lecciones de que la justicia hay que pelearla, y aun y cuando sea largo en los procedimientos, pues la burocracia a veces es el factor complejo para ese tipo de situaciones. Muchas gracias, Irving. No me queda más que darte las gracias a nombre del Instituto de Difusión Jurídica Ciudad del Carmen, Campeche, por haber participado en este foro, donde el objetivo es compartir el conocimiento y las experiencias adquiridas. Nos congratularía mucho tenerte de nueva cuenta aquí en este espacio. Como te comenté al principio, y pues también para nosotros es un espacio abierto donde la intervención pues nos honra, ¿no? Con esa participación. Muchas gracias, amigo, te agradezco la atención, y pues si así ustedes lo deciden, pues yo encantado de poder hablar inclusive de otros temas diferentes a estos, pero pues estoy al orden, y pues un saludo a toda la audiencia, y pues hay que tratar de resguardarnos y tratar de sobrevivir este proceso que a todos nos está afectando. Así es, Irving. Bueno, pues un abrazo hasta el Estado de México y que sigas teniendo buena noche. Gracias, hasta luego, un gusto.